Buenas tardes, hermanos. Pueden ir abriendo sus Biblias ahí en Colosenses capítulo 3. Mi oración a Dios era que todos los que se hayan esforzado, ¿no?, en llegar a este lugar con el calor que hace, algunos en colectivo, otros un poco más cómodos en el auto, otros caminando, pero que todos nos vayamos desafiados por el Señor, instruidos por su palabra. Es lo que es mi intención en esta tarde de noche. Y quisiera comenzar leyendo Colosenses capítulo 3. Vamos a ir compartiendo desde el versículo número 1. Y dice Colosenses capítulo 3, 1: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, gracias Iván, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 9: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y también vamos a compartir ahí en Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 11: En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, es decir, no es física la circuncisión, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión que el Señor se realizó, ¿no? Verso 12: Sepultados con Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le resucitó de los muertos. Verso 13: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, es decir, nos resucitó, perdonándoos todos los pecados. Hasta acá nomás la palabra de Dios. Quería compartir esto. Quizá alguno pueda pensar que no está muy relacionado con el Evangelio, ¿sí? Y eso tiene una razón de ser. No sé cómo y no sé cuál es el origen, pero hemos llegado a un tiempo en el cual hemos reducido tanto el Evangelio a unas simples preguntas y respuestas que ya incluso a veces las sabemos de memoria, ¿no? ¿Querés ir al cielo? Sí. Una charla rápida con aquel que no tiene mucha idea, y por propia experiencia muchas veces anhelamos y queremos cumplir a rajatabla esto que dice la palabra de Dios allí en Romanos, ¿no? Capítulo 10, verso 9, el hecho de confesar que Jesús es el Señor, ¿no? Y de esta manera, hermanos, hemos reducido tanto el Evangelio de Dios que hemos hecho que pierda su poder. No porque el Evangelio pueda perder el poder de Dios, ¿sí? Dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 1 que el Evangelio de Dios es poderoso para salvación a todo aquel que cree. La cuestión ocurre cuando cambiamos, quizá para caer bien, no lo sé por qué, pero lo hacemos,
Por eso digo, no sé el origen y no sé cómo sucedió, pero hoy llegamos a un tiempo en el cual en 5 minutos podemos predicarle, enseñarle el Evangelio a una persona, y si la persona con sus labios dice, no, Jesús es el Señor, ya rápidamente nos ponemos contentos, ¿sí? y alegamos que Él forma parte o ella forma parte de la familia de Dios, ¿sí? Por eso hoy quisiera, por estos textos que acabo de leer, intentar ampliar la idea bíblica de la salvación, del nuevo nacimiento, diciendo en primer lugar que el Evangelio no es gratis, es muy costoso. Al Señor le costó, es costoso, hay que dejar cosas, recién acabamos de leer, de muerte, de resurrección, de dejar viejos hábitos, ¿no? Y de eso se trata un poco el Evangelio que el Señor predicó, ¿sí? Hubo oportunidades donde Jesús parecía que quería espantar a sus discípulos más que hacerlos llegar a Él, ¿no? Cualquier líder diría, no digas eso, no hagas eso porque la gente no va a venir más. Pero Jesús dijo, váyanse ustedes, ¿sí? Y se dio vuelta y les dijo cosas como, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo mismo que hizo Pedro cuando negó al Señor. Jesús dijo que a todos aquellos que lo querramos seguir, tendríamos que negarnos a nosotros mismos. No contento con esto, con su pequeño grupo de discípulos, también les dijo algo parecido. ¿Ustedes también quieren irse? Y esa palabra poderosa de parte de Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente vos tenés palabras de vida eterna? Las palabras de Dios son las que nos dan vida, ¿no? Entonces, al reducir el Evangelio a algo tan barato, algo tan sencillo, que no es bíblico, el Evangelio ha perdido poder. Y eso produjo, según mi opinión, el hecho de muchas personas con mucha seguridad de salvación, pero sin salvación. Muchas personas que asisten regularmente a los cultos, a las iglesias, pero muy poquita vida, muy poquito compromiso con el Señor. Personas que ofrendan regularmente en las iglesias, pero dejan mucho que desear en el testimonio laboral, en el testimonio en la familia. Y yo, hermanos, creo en un evangelio que cambia las vidas, no solo las personas adictas, las personas que están en drogas, sino las vidas de todos, porque todos necesitamos el mensaje de la cruz, un mensaje integral que comienza en la salvación, como dice acá, perdonando todos nuestros pecados, pero luego nos va santificando, ¿sí? Y yo no estoy acá juzgando el proceso de santificación de ninguno de ustedes. Todos estamos en el mismo nivel. Somos personas, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adolescentes, necesitados de Dios. Pero vamos a comenzar leyendo algunas verdades de la palabra de Dios. Yo sé que ustedes las conocen. Y como acabamos de leer ahí en Colosenses capítulo 3, el comienzo de la obra del Señor comienza con la cruz, ¿no? El Señor derramando su sangre por los pecadores, por nosotros, por usted y por mí, en la cruz, y resucitando al tercer día. Y esto es lo mismo que comienza diciendo el apóstol. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Si efectivamente es verdad que Dios nos ha salvado, nosotros deberíamos estar mirando las cosas de arriba. Dice el verso 2, poned la mira, tu objetivo, el énfasis de tu vida, lo que te da felicidad, lo que te motiva a seguir cada día, esa mira tiene que estar puesta en las cosas de Dios, no en las de la tierra. Una realidad en el versículo 3, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque si efectivamente Dios te salvó, dice, porque habéis muerto. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Él derramó su vida, murió, su corazón dejó de latir. Ya sabemos todo el sufrimiento que implicó el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo, Dios hecho carne, estuviese colgado en el madero. Y Él murió. Ahora, acá dice exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Porque habéis muerto y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios.
cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, cuando lo veamos cara a cara, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Está hablando de la glorificación. El momento en que ya no va a haber lucha con el pecado, ya no va a haber tristeza cuando pecamos. Una característica distintiva de todos aquellos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quisieran ser mejores de lo que son? ¿Cuántos no quisieran tener envidia y ser fácilmente engañados a veces por nuestra propia carne? Pero el pecado aún es poderoso, ¿sí? Por eso la Escritura nos dice que Él murió y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Otra forma de decir, ahí en el verso 5 dice, haced morir. Otra manera que encontré de poder decir esta palabra, haced morir, no sé qué se les ocurre, pero haced morir también podría significar maten, ¿sí? Maten, ¿qué cosas? Lo terrenal en vosotros, todo aquello que te desenfoca de mirar hacia arriba y poder ser feliz con el Señor, buscando la voluntad de Dios, no dándole rienda suelta al materialismo, al dinero, al trabajo, a un montón de cosas que nos rodean, que son importantes, que tenemos que pensar en eso, pero no tendrían que ser el centro de nuestra vida, ¿no? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí nombra un montón de cosas, ¿no? Que muchos de nosotros podemos reconocernos que estuvimos lejos de Dios cuando no lo conocíamos en esta lista. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Pero el verso 8 también dice las cosas más sutiles, las cosas no tan groseras, ¿no? Hagan morir también estas otras cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que el Evangelio es poderoso y es precioso poder entender que Dios quiere transformar hasta lo último en tu vida. Él no quiere perdonarte y que vayas al cielo y después, bueno, hermanito querido, arreglate, nos vemos en el cielo. No. ¿Sabés cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas de manera general? ¿Lo sabés? ¿Qué es lo que Dios, por qué Dios nos tiene acá? Algunos dicen, no, porque tenemos que predicar el Evangelio. Sí, es cierto, es cierto. Dios nos encomendó esta misión a los que somos sus hijos. Pero hay algo más profundo que eso. La razón de tu vida está en la palabra de Dios, o debería, ¿no?, ser la razón de nuestras vidas. Y vamos a leerlo ahí en Romanos. Romanos capítulo 8. ¿Qué es lo que Dios se propone con nuestras vidas? Verso 28 y verso 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué el Señor eligió a sus discípulos? ¿Para qué el Señor te llama al arrepentimiento? Para que cada uno de nosotros fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. Para que Él sea el primogénito, el más importante entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios. Es lo que Dios se propone en nosotros. El tema es que muchas veces somos impedimento para esto. Por lo que acabamos de decir, porque no estamos dispuestos, no queremos matar lo que hay que matar, dejar lo que hay que dejar. Y
Esto trajo grande tragedia a la iglesia, ¿no? Por eso, hermano, hoy tenemos que repensar la manera en la cual vivimos el Evangelio. No queremos ser como otras religiones, decimos, no queremos ser como los católicos, pero tenemos muchas cosas parecidas con ellos, tradiciones que mucho sentido bíblico no tienen. Ahí en Colosenses capítulo 2, verso 8, vemos que el contexto de esta iglesia era similar. Hermanos que querían ser fieles, pero estaban sufriendo presiones y estaban a punto de caer en engaño por no estar enfocados en las cosas de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 8, dice el apóstol a la iglesia: tengan cuidado que nadie los engañe. Ojo, hermanos, no sean engañados por medio de filosofías humanas y huecas sutilezas, que son bíblicas, que salen de la mente de Dios, del pensamiento de Dios, no, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, a las enseñanzas del mundo y no según Cristo. Qué palabra, ¿no? Las tradiciones. Hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Acompáñenme por favor ahí a Mateo, capítulo 15. ¿Qué tendrá que ver esto con el Evangelio? Tiene mucho que ver. Mateo capítulo 15, ustedes van a poder ver lo que causa las tradiciones de los hombres en la palabra de Dios, en mi vida. ¿Querés crecer, hermano? ¿Queremos crecer? ¿Queremos tener seguridad de que realmente somos sus hijos? ¿Queremos predicar con poder y que las personas se conviertan por el poder de Dios? ¿Queremos mejorar, madurar como cristianos, vencer pecados que hasta ahora no podemos vencer? ¿Dejar el desánimo? ¿Dejar la depresión? Dice el verso 15, una reprensión del Señor para los fariseos. Entonces, estoy en Mateo 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús también les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por respetar la tradición humana? Así que, ojo con las tradiciones, hermanos. Las tradiciones que cada uno de nosotros seguimos a veces, podemos estar quebrantando el mandamiento de Dios, dándole más importancia a la tradición, a lo que hemos aprendido, que a lo que dice la Escritura. Verso 4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esa es la ley de Moisés que condenaba al hombre. Pero ustedes dicen, los acusa Jesús, cualquiera que diga a su papá o a su mamá: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no está honrando a su padre y a su madre. Así habéis, escuchen esta palabra, hermanos, invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Algo que parecía tan inocente como una forma de ser, una cultura que seguimos, siempre lo hicimos así, una tradición. Podemos estar invalidando la palabra de Dios. Y si invalidamos la palabra de Dios, hermanos, ¿vamos a poder vencer el pecado? ¿Vamos a poder crecer? Si le cerramos la boca a Dios, vamos a secarnos cada día más, desesperados, sin orientación, distrayéndonos con cosas que están en este mundo, cuando Dios espera que vivamos una vida plena, una vida feliz en Él. Nosotros necesitamos
pensar, cada uno, no estoy acá juzgando la vida de nadie, cualquiera que se pare en este púlpito a resolver temas personales, no debería nunca jamás pisar un púlpito. Yo estoy hablando de mi propia experiencia, hermanos, también. Cuando muchas veces preferimos caer bien, seguir la tradición, y bueno, Dios es bueno, Dios nos va a perdonar. El Señor desea que podamos morir en esta tarde-noche. Yo creo que Dios quiere transformarnos más de lo que lo está haciendo. Quiere que los matrimonios cada día estén mejor. Quiere que los hijos estén al lado de los padres. Quiere una familia unida, una iglesia poderosa, que pueda predicar afuera y pueda romper fortalezas. Pero todo comienza en la cruz. Y a la cruz no se va a jugar. A la cruz no vamos a mirar un show. A la cruz vamos a morir. Por eso, hermanos, estamos dispuestos a morir a cosas que tenemos que morir. Cada uno sabe. Yo creo que el Espíritu Santo está obrando y le está mostrando a cada uno en qué cosas tengo que hacer morir. No, Dios, no puedo hacerlo. Pero la Biblia dice que si realmente hemos resucitado con Cristo, tenemos que matar cosas de nuestra vida. Y lo pone de esta manera, hermano, porque si tenés el ADN de Dios en vos, tenés el poder para vencer el pecado. Pero muchas veces vivimos como derrotados, tristes, angustiados por el presente, por el trabajo, por las cosas que pasan. Y Dios quiere mucho más de nosotros. Dios quiere hacernos como su Hijo, imagínate. Que nosotros podamos ser como Cristo, que hablemos y las personas reciban la palabra de Dios con poder y cambien sus vidas. Dios quiere eso con todos nosotros. Pero tenemos que morir, hermanos. Tenemos que crucificar cada día la carne, nuestros anhelos, nuestras opiniones, aquello que anhelamos, tiene que morir. Y Cristo lo dijo de esta manera: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿lleva fruto? No lleva fruto, hermanos. Yo creo que es suficiente lo que Dios está hablando en esta tarde-noche. Si estás acá, es porque Dios quiere hablar a tu vida con misericordia y te está pidiendo que vuelvas a la cruz, que reenfoques tu vida. Antes de mirar para arriba, mirá al Calvario, hermanos, miremos al Calvario. Allí está la solución, allí está la motivación, allí está la fuerza, allí está el poder, allí está todo. No necesitamos otra cosa. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Quiero darte gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos invitas a subir a ese monte, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo has subido primero que nosotros, Señor. Haciendo lo que era imposible, Padre. Y ahora nos pides lo que es posible, Señor. Nos has dado tu Espíritu. Nos pides que cada día muramos, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos hacer como Sansón, Señor. Que tuvo su más grande victoria cuando él decidió morir, Señor. Obra en tu pueblo, Señor. Obra en las familias. Obra en mí, Señor, en cada uno de los hermanos y las personas que también están viendo por las redes, Señor. Anhelamos glorificar tu nombre, Señor. Anhelamos que te agrade nuestras vidas, Señor, y en aquellos que fallemos, porque vamos a fallar, tu gracia va a estar disponible para nosotros, renovada cada día, Señor, para que podamos seguir a la meta, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada amigo que hoy ha escuchado tu palabra, Señor, que haya sido de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.